te agradezco doble, Gonzalo, porque además nos tomas la llamada en Jueves Santo. No es de Dios. La única persona que trabajó en Semana Santa no terminó muy bien. ¿Cómo estás, querido Gonzalo? Te mando un abrazo. Buenos días. Mi querido Luis, muy buenos días. Oye, a ver, empecemos. Primero, ¿qué tenía Iberdrola? O bueno, ¿qué tiene todavía? Porque realmente no se ha pagado, es una promesa de compra. Pero ¿qué tiene Iberdrola? ¿Qué son estas 13 plantas que va a vender y qué hacían estas plantas? Bueno, en realidad no son 13 plantas, son 17 plantas y justamente este es el mayor productor de energía privada, precisamente. Se está deshaciendo de las plantas que más literalmente dolores de cabeza le ha dado esta administración. No es ningún secreto que CFE les había echado el ojo desde hace un par de años y que quería hacerse de un control de estas plantas por la buena o por la mala. Y en ese sentido había sido una campaña de hostigamiento, de acoso hacia las plantas en términos de ponerles multas, de ponerles auditoría, de negarles el acceso a la red, de simplemente dejar pasar sus permisos, simplemente meter todas las zancadillas y interferencia posible. Obviamente ya llegamos a un punto ayer donde Iberdrola se deshace de la mayoría de sus plantas en México, se deshace el 87% de sus operaciones en el país, y las vende muy interesantemente no al gobierno mexicano, tampoco se lo vende a Comisión Federal de Electricidad, se lo vende a un fondo privado, a Mexico Infrastructure Partners. Y este fondo es justamente el que crea una especie de subfondo, una especie de fibra, si lo quisiéramos llamar así, donde se involucran justamente 6 entidades financieras mexicanas que prestan el dinero, algunos en efectivo, otros con garantías de crédito, para que este fondo sea el que adquiera las nuevas plantas. A ver, estas plantas entiendo que son viejas además, ¿no? O sea, son plantas ya que datan de hace algún tiempo, hay algunas más nuevas. Pero esas plantas fueron construidas por Iberdrola, o sea, Iberdrola pagó por ellas, Iberdrola las hizo desde un primer momento. Efectivamente, y qué bueno que lo mencionas, estas plantas se construyeron la gran mayoría entre 2003 y 2007. Mucha gente ha pensado, es que ya se terminaron de depreciar, cosa que es cierto, contractualmente así es. Pero también hay que decirlo, estas son las mejores plantas de todo el país para generar electricidad. Forman parte de la columna vertebral de este país. Lugares, por ejemplo, como Altamira, Monterrey, en este momento están recibiendo esa electricidad directamente de estas plantas. O sea que no puede haber una renacionalización porque nunca fueron, digamos, construidas nacionales, o sea, fueron hechas por Iberdrola, o sea, de entrada eran privadas. De entrada eran privadas y hay que decirlo con todas sus letras, siguen siendo plantas privadas. Sí. Aquí la propiedad de las plantas sigue siendo un fondo privado, no es propiedad del gobierno, no es propiedad de CFE. 6,000 millones de dólares. Estas dos son plantas de energía limpia, ¿no? Entiendo, la mayoría son plantas de energía, pues todavía que utiliza energía sucia, energía fósil. En este caso gas natural, al menos no hay ninguna planta de combustóleo o de carbón, son de gas natural. Ok, pero no son tampoco de energía renovable. No, y qué bueno que me haces esa pregunta porque también me ayuda a complementar un poco la primera. Iberdrola no se va totalmente de México. Iberdrola hay unas plantas con las que se queda con 5 plantas de ciclo combinado de gas natural, se queda con 6 parques eólicos y con 3 plantas fotovoltaicas. O sea, las energías renovables, Iberdrola se queda para el futuro. Exactamente. Y qué padre, ¿no? Porque además, pues con 6,000 millones de dólares para capitalizar esas inversiones a futuro, porque pues sí, ahorita andamos muy chauvinistas y nos rasgamos las vestiduras, pero pues a lo mejor en algunos años ya no tanto, años que le pueden servir a Iberdrola para invertir. De hecho, justamente ayer, Luis, Iberdrola anunció que va a utilizar la mitad de estos 6,000 millones de dólares para expandir su presencia en energías renovables y en hidrógeno verde en otras partes del mundo. Híjole, ¿cómo sale Iberdrola de esto? 6,000 millones de dólares por estas plantas. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Salieron ganones? ¿No tanto? Esa es una muy buena pregunta y ya después de poder haber hecho los números, te diré que es un precio actuarialmente justo. No devaluó sus plantas, no se tiró al piso y tampoco es que se haya llevado un precio así en despoblado. Es un precio bastante justo para todas las partes. O sea, es un precio justo. Estas plantas al final, me acuerdo un poco, sé que
no quiero mezclar la gimnasia con la magnesia, ¿no? Pero me acuerdo un poco del asunto Deer Park. Y Deer Park también cuando nos vende la refinería, pues entra en una especie de oportunidad, ¿no? O sea, porque al final era una refinería que, pues de la cual se podría haber, de la cual se podía deshacer en algún punto esta empresa, porque pues ya era vieja, o sea, iba de salida. Estas plantas al final también podían ser como de salida, o sea, compramos algo que a final de cuentas pues ya iba un poquito de salida. ¿Es una buena estrategia, una buena inversión del gobierno mexicano? Esa es una muy buena pregunta. Yo te diré que es un poco diferente, la Sí, lógica claro. es un poco diferente. En términos de que, por ejemplo, acá se quería hacer de estas plantas por una razón. Y hay que entenderlo esto no es, a diferencia del Deer Park, esta no es una solución o una medida desesperada o de una ocurrencia. Está muy bien pensado las plantas que seleccionaron para comprar. ¿Y por qué te digo esto? Por ejemplo, cuando aparece el tuit del presidente López Obrador con ese video donde está el secretario y subsecretario de Hacienda, también Bartlett y el CEO global Iberdrola, ahí justamente se están diciendo, por ejemplo, de que en alguna región, la región noreste, que comprende Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, ahí van a elevar su presencia de un 4 a un 40%. Aquí lo que se ve es literalmente que lo que estamos viendo es el sueño de Manuel Bartlett, tener el control de las plantas. Eso es lo que Manuel Bartlett más quería. Y se lo cumplieron, a final de cuentas, de una forma un poquito engañosa, un poquito de trequiñuela, porque las plantas no son de CFE, aunque todos los trabajadores, las plantas las va a estar operando CFE y va a estar recibiendo dinero por ello. Pero eso es muy interesante, Luis, porque la energía que genere estas plantas no va para Comisión Federal de Electricidad, va para el fondo privado y ese fondo le tocará pagar a sus inversionistas, entre ellos Banobras, Nafinsa, los saldos, en este caso, del Fondo Nacional de Infraestructura. ¿Quiénes son estos en el fondo privado? O sea, porque entiendo que es un fondo privado, pero que tiene también una participación importante de fondos públicos. ¿Quiénes son los dueños, a final de cuentas? Entiendo que es el fondo, pero ¿quién está dentro de este fondo? Y también cuánto tiene para poder invertir esta cantidad, ¿no? O sea, 6,000 millones de dólares. Leía por ahí algunas notas. Jorge Castañeda escribía en El Economista al respecto del tema y decía algo así como que el fondo pues tenía como 2,000 millones de pesos. O sea, nada que ver a lo que necesitan para hacer estos pagos. ¿Quiénes están alrededor de este fondo, Gonzalo? Mira, eso es información todavía preliminar, todavía no la tengo confirmada, pero Okay. Sí hay algunos exfuncionarios de administraciones anteriores que andan liderando este proyecto. Ok, o sea, al final tendremos que esperarlo. ¿Y el gobierno qué es lo que hace? ¿Respalda con el dinero, con crédito o por qué es como del Efectivamente, gobierno? Ajá. efectivamente, ese es ahí donde entró gran confusión y la confusión directamente la puso el presidente Sí. López Obrador. Aquí tal cual. El secretario de Hacienda fue muy medido con sus palabras y nos dio mucha claridad de qué había sido la operación. Palabras más, palabras menos, una parte dio dinero en efectivo, no dio, te lo puedo ir adelantando, no dio los 6,000 millones de dólares totales, no los dio, es una cantidad menor a esa, y simplemente lo que hicieron fue poner incluso algunas garantías o cartas de crédito para poder recaudar el dinero y que este fondo comprara en este caso las 17 plantas. Esa es la función de esto. Pero es muy importante. Todavía lo que no sabemos es el acuerdo que alcanzaron estas entidades con el fondo. Es muy probable de que van a estar recibiendo rendimientos trimestrales, semestrales, anuales, y de ahí justamente tener un respaldo de sus inversiones. Pero esto no significa de que tengan propiedad sobre los activos. Dime algo, Gonzalo. ¿Qué tanto es positivo o no es positivo para el usuario, al final de cuentas? Lo que queremos es que baje la luz. ¿Va a bajar? ¿O no va a subir tanto? De nuevo, eso es parte de la confusión del presidente López Obrador, y la realidad es que para el usuario final, la gente común de pie, como tú y como yo, como nuestras audiencias, pues la realidad es que no va a cambiar absolutamente nada. El presidente piensa de que si él tiene el control de todo, él va a poder dictaminar los precios. Y así no es, por desgracia. Hay que entender de que esas plantas, como te mencionaba, son las mejores de todo el país. En buena forma estaban produciendo prácticamente a un 50% más barato de lo que CFE lo puede hacer.
Mucha gente incluso ha especulado de que no, es que de pronto ahora que CFE sea el operador, todo se va a empeorar porque el estado es malo. A ver, tranquilos, calmados. Similar a lo que pasó con Deer Park, es muy probable que el ingeniero que estaba trabajando antes en la planta de Monterrey 3 o en las diferentes plantas que se compraron o que se vendieron, simplemente se va a cambiar su camisa, se va a poner una que dice CFE y que en letras chiquitas dice propiedad de Mexican Infrastructure Partners. Eso es muy probablemente lo que veamos. No se espera que haya ni apagones, ni que haya una gran alteración de costos, pero para el usuario final es exactamente lo mismo. Va a seguir recibiendo su recibo de luz con las cantidades y costos que veníamos viendo. Y en la operación, porque al final ahora la operación será de la CFE, lo entendemos así, ¿van a correr a los que sabían? ¿No los van a correr? ¿Los van a dejar? ¿Qué va a pasar ahí? Muy probablemente, dadas las mejores prácticas, es lo que te comentaba, simplemente se quedará la gente con una nueva cachucha, son gente que ya conoce bien las plantas, que han venido trabajando y operándolas muy bien. Si no ocurre alguna locura, simplemente van a seguir siendo las mismas personas que las estaban trabajando. Te aprecio muchísimo, querido Gonzalo Monroy, que nos hayas tomado esta llamada y bueno, pues vamos a seguir muy de cerca el tema y seguramente pues vendrán más y más reacciones y cada vez más información. Esto que nos adelantas, habrá que ver quiénes están dentro de este fondo de inversión, algunos exfuncionarios públicos. Qué interesante, ya lo veremos, Gonzalo. Te mando un abrazote. Claro que sí, mi querido Luis, te mando un tremendo abrazo a ti y a todo tu público. Gracias. Oye, ¿te seguimos en tu red? Por supuesto. Pueden seguirme ahí en Twitter como G-Monroy Energy y también ahí en TikTok como GoMonroy. Mil gracias, Gonzalo. Te mando un abrazote. Muy buenos días. Igualmente, querido Luis.